Ok, hola muchachos, muy buenos días. Bueno, hoy tenemos nuestra clase de resonancia magnética nuclear. Última, terminamos de ver el capítulo y, disculpen, nos vamos a dedicar a hacer algunos ejercicios como para aclarar bien este tema. Entonces, bueno, vamos a comenzar ya. Recuerden, estamos por Facebook también y los que quieran, ¿verdad? Pueden, ¿cómo se llama? Hacer consultas por el chat, muchachos. ¿Ok? Eh, Déjenme nada más entrar con el teléfono para tener sus consultas por el chat. Aparte. Va a tomar un segundo. Ok, ya estamos listos. Vamos a ver. Listo. Ok. Bien. Entonces recuerden ustedes, muchachos, que en la última clase nos dedicamos un poquito a hablar de lo que era el desdoblamiento de las señales, ¿verdad? Y entonces recuerden ustedes, ¿verdad? Este espectro me viene bien, es una buena ilustración para decirles que, bueno, cuando un protón, como en este caso HA, entra en su situación de resonancia, ¿verdad? No genera necesariamente un pico único, sino que genera un pico que tiene algo que se llama una multiplicidad, o sea, el pico o la señal que corresponde a HA se subdivide, ¿verdad? En una serie de picos, ¿verdad? Y que se producen estos picos, ¿verdad? En la señal de HA por el efecto de los HB. Como ustedes pueden ver, cuando HA entra en resonancia, los HB no entran en resonancia. No están en su situación de resonancia, no están ellos a un valor de campo lo suficientemente alto para que puedan absorber. Sin embargo, como estos protones giran y tienen momento magnético, recuerden que ellos pueden, ¿verdad? Cuando HA está absorbiendo, ellos pueden estar los dos a favor del campo, ¿verdad? Con lo cual se produce este piquito a campo más bajo, ¿verdad? Cuando los dos apoyan el campo aplicado y por lo tanto hacen que la absorción de HA sea más fácil, ¿verdad? O sea a un campo más bajo. Ahora, puede ser que uno de estos esté a favor y el otro en contra y viceversa, por lo cual se genera el pico central que es más grande porque está más poblado, o sea, hay más posibles orientaciones, ¿verdad? De los HB que influyen en la absorción de HA, ¿verdad? Y por esa razón, entonces el pico, como lo decía, es más grande. Finalmente, si los dos protones giran de tal manera que se oponen al campo magnético aplicado, para que HA pueda entrar en resonancia se requiere un poquito más fuerte el campo magnético aplicado y por eso se genera el último pico. Recordamos que este efecto, ¿verdad?, es normal a 3 enlaces y a más de 3 enlaces de distancia ya se llama un acoplamiento a distancia y es más difícil o más raro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, cuando los HB absorben, muchachos, ustedes pueden ver aquí la señal de ellos, pues entonces el HA también, aunque ya no está en su condición de resonancia, ¿verdad? Ya no está absorbiendo, el HA va a afectar la absorción de ellos porque él, ¿verdad? Puede girar de tal manera, ¿verdad? Que genere un campo magnético que apoye al campo aplicado, con lo cual los HB absorberán, como se ve aquí en este primer pico, a campo más bajo, pero también HA puede girar de tal manera, ¿verdad? Como no está en su condición de resonancia, de tal forma, sí, que genere un campo magnético que se oponga a HA, con lo cual este otro pico que ustedes ven aquí se puede generar. Recordamos que existe la regla entonces de n más 1, o sea, si la absorción de HA está siendo influenciada por dos protones, la regla de n más 1 dice que la señal de él va a ser un triplete, o sea, 2 más 1, 3.
resulta aquí que los HB, ¿verdad? O la absorción de los HB va a ser influenciada por el HA, ¿cierto? Entonces, la regla de N más 1 que dice que yo puedo predecir cuántos picos va a sacar HB, ¿verdad? Tan solo viendo cuántos protones equivalentes, ¿verdad? Ejercen influencia sobre la absorción de HB. En este caso es 1, N más 1 es 2 y por eso vemos 2 picos. Ok, la regla del N más 1 se aplica, recuerden, para protones equivalentes que afectan la absorción de un protón específico. Bien, aquí tenemos pues la explicación de eso, ¿verdad? Vean ustedes cómo se producen entonces 3 picos para HA por el efecto de los HB, ¿verdad? Y 2 picos. Ahora, muy importante, los picos son simétricos en las señales de RMN y como ustedes pueden observar, las áreas varían de acuerdo a la población, a la posibilidad con la cual ¿cómo se llama, muchachos? Se produzca. Si alguien está viendo esto por Facebook, necesito que me diga si lo ven, muchachos, porque por alguna razón no lo estoy viendo. Bueno, entonces les decía, el área, ¿verdad?, de los picos depende de la población, o sea, de las posibles orientaciones que puedan tener los protones. Entre más orientaciones posibles de los protones hay, más poblada va a ser el área. Bien. Ok. Vean ustedes, aquí dice, bueno, ya aquí tienen el cuadrito, ¿verdad? En el caso de los protones aromáticos, vamos a analizar un momentito este espectro, muchachos. En el caso de los protones aromáticos, bueno, todos absorben en la misma región, todos absorben muy parecido, y debido a que hay una corriente en el anillo, debemos de decir que en el caso específico de los aromáticos, los protones aromáticos se acoplan todos con todos, o sea, este va a acoplar con este, que está a 3 enlaces, pero también con este. Y si estos fueran distintos, también acoplan con él. Entonces, ya veremos que es un rasgo bastante particular lo del acoplamiento de los protones aromáticos. Para todo el resto de los protones, como el etilo que está aquí, la regla de los 3 enlaces se cumple. Por eso los hidrógenos que estarán en el metileno que está pegado directamente al anillo aromático, muchachos, no acoplarán con los protones, ¿verdad?, que tenemos nosotros en el anillo. Pero sí acoplará con el metilo terminal. Por eso es, ¿verdad?, un cuadruplete, ¿verdad? Porque aquí hay 2 y solo hay 3 equivalentes que afectan su absorción. Bueno, por eso N más 1, 4. Ahora, el pico que corresponde al metilo no es un pico único, sino que es un triplete, como ustedes lo pueden ver, porque solo 2 protones equivalentes, que son los del metileno, afectan su absorción. Ok, recuerden que ya tengo el chat abierto si tienen alguna pregunta. Ok, bueno, resumen, nada más como para repasar un poco, muchachos. Dígame, Alejandro. Resumen, los protones sobre un mismo carbono pueden ser diferentes, ahorita vemos ese caso, pero si son iguales a acopla, lo que pasa es que ese acoplamiento no se ve. Normalmente el acoplamiento es a 1, 2, 3 enlaces, ¿ok? Y muy importante, ¿verdad?, decirles que, que a más de 3 enlaces sí se pueden producir acoplamientos, pero más bien son extraños, ¿ok? Bueno, muy bien. Seguimos. Aquí creo que terminamos la clase pasada, ¿verdad? Y es importante ya pues arrancar con lo nuevo a partir de aquí. Ok, fíjense ustedes que cuando dos grupos de protones están acoplando, como en este caso los HA y los HB, las señales van a tener simetrías inversas, o sea, mientras una crece de derecha a izquierda, la otra crece de izquierda a derecha, ¿verdad? Los picos del que está pegado al anillo. Del etilo. Dices, Alejandro. Es un etilo, fíjate, lo que hay pegado al anillo. Entonces, estos dos ya no acoplan con los protones del anillo porque están muy lejos, pero solo van a acoplar con estos 3 porque están a 3 enlaces. Por eso, ellos dos, ¿verdad?, su señal aparece como un cuadruplete, mientras que estos 3 solo acoplan con estos 2 y por eso la señal de estos 3 aparece como un triplete. O sea, ok, N más 1. Ok, la señal de ellos es los vecinos equivalentes. 3 más 1, 4.
Y la señal de estos tres es los vecinos más 1, 2 más 1, 3. Bien. Ok, aquí tenemos un caso bastante común y particular que me gustaría que lo viéramos, ¿verdad? En este espectro, fíjense ustedes. Tenemos este protón que está a 3 enlaces de 6 protones que son iguales. Entonces, la señal de HC debería de ser, a veces ni siquiera se ven los 7 picos, pero deberían de ser 3 más 3, 6, porque estos dos son iguales, ¿verdad? Estos dos protones son iguales. 3 más 3, 6, más 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, como les digo, a veces en algunos espectros no se ven los 7 picos que corresponden a este hidrógeno, pero se acostumbrarán ustedes a ver los isopropilos, que están muy común en las moléculas orgánicas, muchachos, porque tienen una, ¿cómo decirlo? Una particularidad bastante grande. Bien. Ok, ¿qué más vemos? Que estos 6 generan una señal muy grande con un área muy grande, ya saben ustedes, pero que solo se desdoblan 2 picos porque estos 6 solo tienen un hidrógeno equivalente al lado. Ahora, este CH3 aparece como un singulete porque estos 3 están muy lejos de todos los demás protones y por esa razón no acoplan con nadie. La señal de estos 3 es esta. Como ustedes pueden ver, es pues una señal de tipo singulete. Ok, más cosas. Quizá ya lo último, muchachos, que tenemos que hablar acerca de la interpretación de los espectros de protón. Vamos a leer, dice, constantes de acoplamiento. Las distancias entre los picos de los multipletes pueden dar información estructural adicional. Tales distancias están alrededor de 7 Hz, se mide en Hz esa distancia, ¿verdad?, entre los picos, en el espectro de la isopropilmetilcetona. Estos desdoblamientos son iguales. Ok, suave. Lo que quiere decir es que la distancia que hay en la señal de los metilos es igual a la distancia que hay, ¿verdad?, entre los picos del protón, ¿ok? Si dos grupos de protones están acoplando, ¿verdad? Entonces, estos dos, ¿verdad?, van a tener el mismo valor de separación de sus picos, que se llaman constantes de acoplamiento. Ok, estos desdoblamientos son iguales, dice aquí, debido a que dos protones cualesquiera acoplados de manera magnética deben tener efectos iguales uno sobre otro. Bueno, está claro. Si HA afecta la absorción de estos, ¿verdad? Y estos los llamo HB por llamarlos de alguna forma, la distancia en las señales, ¿verdad?, de los HB va a ser de 7 Hz. Pero como los HB, estos afectan la señal de HA, yo sé que la distancia entre los picos de la señal de HA también tiene que ser 7 Hz. Resulta que esas distancias son características para los tipos de protones que nosotros analicemos. ¿Ok? A la distancia entre los picos de un multiplete medida en Hz se le llama constante de acoplamiento. Se representan por una J, muchachos, y son muy características. ¿Ven? Por ejemplo, si yo tengo aquí dos carbonos, ¿verdad?, unidos por un enlace sigma y rotan estos carbonos, ¿verdad? Pues lo normal es que la constante de acoplamiento en las señales de estos dos que están acoplados sea de 7 Hz. Ojo, no quiere decir, chavalos, con solo ver el espectro se miden. Ya ahorita te explico, Andrés. Eso es sencillo. No, Luis, sí, o sea, si HA afecta a HB, HB por fuerza, ¿verdad?, afecta a HA, ¿ok? Eso ocurre. O sea, afectan uno al otro. Ven, por ejemplo, les decía entonces que hay una constante entre un metilo y un metileno, o entre dos metilenos anda rondando los 7 Hz. Podría ser que fuera un poquito más grande. Podría ser que fuera un poquito más pequeña. Anda por ahí, eso es a lo que me quiero referir, ¿ok? Por ejemplo, vean qué útil esto. Cuando las constantes de acoplamiento siempre van a ser iguales, compañeros, correcto. ¿Ok? Vean ustedes que, por ejemplo, cuando hay dos protones en un sistema rígido como un doble enlace y están cis, la constante anda por ahí de 10, 9, puede ser hasta 7, ¿verdad? Depende de muchas cosas, pero nunca pasa de 10, es muy raro, si es un cis. Si es trans, la disposición de los protones, la constante puede ser 15 Hz o mayor. Entonces, fíjense ustedes qué bonito.
Yo puedo saber la estereoquímica en un sistema cíclico, ¿verdad? De un alqueno, ¿sí? En un sistema cíclico, no, en un sistema rígido, disculpen. En un alqueno, con solo medir las constantes de acoplamientos que ahorita les explico, ¿verdad? Que ya Andrés lo preguntó, pero ahorita les explico cómo se pueden medir. Ahora, fíjense que la geminal, ¿verdad? O sea, cuando dos protones diferentes, claro, estos dos protones de este carbono están en el mismo carbono, pero son distintos. Fíjese usted que independientemente de los sustituyentes de aquí, bueno, pero digamos que son diferentes, que hay dos sustituyentes distintos en estas posiciones. Si yo quito este H y pongo un grupo imaginario aquí, obtengo un isómero geométrico. Y si yo quito, en lugar de este de arriba, quito el de abajo y pongo un grupo imaginario aquí, obtengo el otro isómero geométrico. Por eso, estos dos, aunque están en el mismo carbono, se llaman protones diastereotópicos, porque estando en el mismo carbono son diferentes y acoplan. Ya veremos ejemplos. ¿Qué más les puedo decir? Los protones diastereotópicos los vamos a encontrar, ¿verdad? O sea, los protones que están sobre un mismo carbono pero son diferentes, los vamos a encontrar siempre en sistemas rígidos como ciclos y dobles enlaces. Pero además los vamos a encontrar en sistemas que tienen carbonos quirales. ¿Ok? Ya los vamos a ver. Ok. Cuando dos protones en un anillo aromático están en posiciones vecinas, o sea, están en orto, estos dos protones están en las posiciones orto, la constante es de 8 a 10 Hz. Si están, fíjense ustedes, a 1, 2, 3 carbonos de distancia, recuerden que los protones aromáticos sí acoplan todos contra todos, resulta que el valor de la constante meta es de 2 Hz, ¿verdad? Una constante alílica, 6, 7 Hz. Aquí falta algo, ¿verdad, muchachos? Aquí falta una constante que es cuando los protones están en las posiciones para. Resulta que esa constante, muchachos, es de 1 o 0. ¿Ven? Es más, yo creo que aquí se las puse. Ah, sí. Ahí está. Entonces, fíjense como también esto de las constantes de acoplamiento y de los acoplamientos característicos nos ayuda en la parte de los aromáticos. Vean qué particular. Aquí tengo protones HB, los que están cerca del nitro, más desprotegidos porque este es un grupo extractor y por ende esta señal va a ser la de HB, la que está a campo más bajo. Y los HA que están cerca más bien de un grupo donador, ¿sí? Y por esa razón sale a campo más alto. Pero fíjense ustedes que los sistemas en los que hay una sustitución en para, o sea, donde yo tengo protones en orto, chiquillos, son constantes OJ muy grandes. Fíjense que la meta es de 2. Y la J para, cuando los hidrógenos están en par, es de 1 o ni siquiera hay J. Entonces, acostúmbrese que cuando vean dos señales así, ¿verdad? En un espectro, ustedes ya saben que hay un aromático, aunque no tengan infrarrojo. Bueno, hay un aromático. Y si hay dos señales con J muy grandes, constantes de acoplamiento muy grandes, debe de ser que el producto aromático está para disustituido, o sea, sustituido en posiciones 1, 4. ¿Ok? No, todavía no hay preguntas tampoco en el Facebook. Seguimos. Entonces, les decía 1, 4, muchachos. 1, 4. ¿Ok? Bien. ¿Qué más les digo de aquí? Ah, sí. De nuevo, fíjense que estos hidrógenos están tan lejos de los aromáticos que la señal de estos hidrógenos están solo en un singlet. No olviden, en un anillo aromático, chiquillos, todos los protones que estén en un anillo aromático, debido a la corriente del anillo, debido a la conjugación, ¿verdad? Pueden acoplar. ¿Ok? Bueno, vamos a centrarnos en estos espectros, ¿verdad? Y vamos a analizar un poquito las señales que generan. Bueno, los metilos aquí están muy lejos de todos los protones del ciclo, por lo tanto generan un singulete enorme que es este. Ahora, fíjense ustedes que vamos a tener dos juegos de señales, una campo alto y la otra campo bajo. Sabemos por la tabla y porque ya lo hemos comentado que los protones vinílicos, o sea, los protones de los dobles enlaces, muchachos, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Los protones de los dobles enlaces salen más bien a campo bajo. Ahora, fíjense que esto es una disposición cis y aquí aprovecho para explicarles. Ya no hace falta medir
digamos, las J1 con regla, porque el equipo te las da, la computadora te las da automáticamente. Pero si yo tuviera que hacerlo, lo que tengo que medir es la distancia que hay entre este y este, muchachos, ¿sí? Entre este y este, ¿verdad? O entre este y este es lo mismo. Y entonces voy a tener, ¿cómo se llama? Un valor de la constante en partes por millón. Pero entonces yo hago una conversión sencilla. Recuerden, ¿verdad? Que el equipo opera a ciertas frecuencias, ¿verdad? Yo tengo que pasar de partes por millón a hertz, ¿ok? Y eso lo lograríamos haciendo una sencilla regla de 3 o una conversión, utilizando la frecuencia del aparato, ¿sí? Y para pasar a hertz, ¿ok? Eso no vale la pena que lo estudiemos porque a diferencia de las integrales, o sea, de cuántos protones podrían producir una señal, eso sí es más importante que lo aprendamos, ¿verdad? Pero lo de calcular las jotas es así. Se mide con una regla esta distancia y se divide, ¿verdad? Entre la frecuencia de operación y después se multiplica por otro factor. Es muy sencillo, pero se pueden calcular. Gloriela, ¿qué repito? Perdón, ¿qué necesitas que repita otra vez? Ah, bueno, gracias. Ok. Entonces, fíjense, aquí, como sisoide, de esta constante andará alrededor de 8. ¿Ok? Ahora, fíjense en la señal de estos dos metilenos. Son tripletes porque estos dos solo afectan a estos dos, N más 1, 3, y estos dos cuando absorben solo se ven afectados por estos dos, N más 1, 3. Por eso, cada uno son dos tripletes y bueno, estas constantes andarán por ahí de 7. ¿Ok? Lo que sí es claro para nosotros entonces es que con las constantes de acoplamiento yo puedo saber las disposiciones de los protones. Bien, vamos a ver aquí en esta sustancia que se llama la beta-ionona cómo se ven los protones, ¿verdad? Cuando tienen una disposición trans. Mira, la distancia entre los picos aquí es más grande que la que veíamos en el espectro del compuesto anterior. Claro, porque como vimos en la tabla, disculpen, resulta que una constante de acoplamiento cuando los protones están en trans, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, es de 15 Hz o para arriba. Bueno, esto es un metilo solo que está aquí, lo ven, es este metilo por 2 y pico, ¿sí? ¿Qué más? Ah, puña, hay varios metilos. Entonces, aquí vamos a tener señales de metilos. Y ahora, ojo, estos protones de aquí generarán esta señal múltiple porque estos dos acoplan con 3, digo, con 2 aquí, y entonces la señal de ellos se desdobla en un triplete, ¿verdad que sí? Pero como acoplan también con estos otros dos que son diferentes, este triplete inicial que se genera se vuelve a desdoblar en otro triplete, de tal forma que tenemos un triplete de tripletes, ¿ok? Para la señal de estos señores que están aquí. Luego, para este y este tendremos tripletes, ¿ok? Bueno, no se preocupen, ya vamos a ver desdoblamientos más complejos, ¿verdad? Y la interpretación de los mismos. Ok, empezamos con algo bonito, que es hacer unos problemitas, ¿ok? Puede repetir cómo identifica un ciclo. Ok, bueno, ¿cómo identifico un ciclo? Te lo digo más bien, Sebastián, porque vamos a hacer un montón de ejemplos, no te preocupes, ahora más adelante. Bueno, yo identifico un ciclo, una cadena, muchachos, cuando, ¿verdad? Yo, por las multiplicidades de las señales, ¿verdad? No encuentro, por ejemplo, un triplete para un metilo terminal, ¿ok? Pero que vos sepas cuándo es un ciclo, cuándo no, eso lo determinan mucho con la fórmula molecular, ¿ok? Y con el cálculo de las insaturaciones. Vamos a ver, Sebastián, unos ejemplitos y si no te queda claro, te lo vuelvo a explicar con gusto. Ok, vean este que está muy bonito, dice. Un compuesto desconocido, ¿verdad? C3H2NCl, solo 3 carbonos tiene. Muestra absorciones en el IR es 1650 y 2200. El RMN consiste de 2 dobletes, de no me extraña si solo 2 protones tiene, ¿verdad? Más bien, aquí ya nos da mucha información porque quiere decir que esos protones son distintos, ¿ok? Y la constante es de 14 Hz. Los dos protones, sale uno en 5.9 y 7.1. Entonces, vamos a ver.
¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos dan un problema tan sencillo como este? Bueno, pues calculamos primero el número de insaturaciones o el índice de eficiencia de hidrógenos. Con esta formulilla sale, vean, para todos casi los ejemplos que nosotros hacemos. 1 más el número de carbonos, que en este caso es 3. ¿Verdad? Ahora, dentro del paréntesis, porque hay que dividir por 2, fíjense ustedes. El número de hidrógenos más el número de halógenos menos el número de nitrógenos, entre 2. Y todo lo que salga de aquí se lo resto al número de carbonos. Ahí está. ¿Están de acuerdo? ¿Qué me dicen? ¿Sí entendemos el uso de la formulita? Bien, Samantha, Andrés, excelente. Ok, entonces fíjense que hay 3, excelente muchachos, qué bueno. Fíjense que hay 3 insaturaciones. Bueno, pero es que esta vara estaba cantando aquí, porque me dice que en 1650 hay un pico. O es un carbonilo, ¿verdad? Muy conjugado. Ah, pero me vengo a la fórmula y yo digo, no, no hay un carbonilo. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno en esta molécula. Entonces, a 1650 tiene que ser un doble enlace, ¿verdad? Y en 2200, ¿qué puede aparecer? Ah, mira, un grupo ciano. Y cuenten las insaturaciones. 1 por el doble enlace y 2 por el triple. 3 insaturaciones. Hey, me parece a mí que ya casi tenemos resuelto esto, porque son 3 carbonos, entonces lo que hay que hacer es acomodar estos grupos, hay que unirlos lógicamente y ver cómo están dispuestos los protones. Para saber cómo están dispuestos los protones, en el doble enlace voy a las constantes. ¿Cuál se parece más? Pues entonces la estructura de ese compuesto es esa. ¿De acuerdo? ¿Vieron cómo se usa toda la información junta? Chiquillos, preguntas. ¿Está bien? ¿Está bien todo? ¿Entienden? Gentes, ok, me perdí al final. Vamos a verlo bien, sin problema. Mira, de el cálculo de insaturaciones y de las señales que tengo en el infrarrojo, yo saco que hay un doble enlace y que podría haber un grupo ciano. De ahí, pero son solo 3 carbonos lo que tiene este compuesto, 1, 2 y 3. Y pues entonces, mira, estas dos cosas deben de estar unidas y lo que me resta es determinar la posición de los protones del doble enlace. Si es una posición en cis o si es una posición en trans, perdón. Resulta que como la constante es 15 Hz y la mía es de 14, se parece mucho más a esta que a 10. Entonces yo podría decir que la estructura de este compuesto es esta. ¿Listo, don Sebastián? Bien. Seguimos. Ah, ok, otro ejercicio. Mira, tengo 3 señales. Bien, pero aquí nos vamos a ayudar, antes de calcular la fórmula molecular, antes de calcular el número de insaturaciones, chavalos, lo que vamos a hacer es calcular las integrales, o sea, las áreas, ¿cómo la ven? Entonces, si yo quisiera hacer eso, yo tengo que coger en papel el espectro y coger una regla y medir, por ejemplo, esta de aquí, aquí, y esta de aquí, aquí, y lógicamente la última de aquí, aquí. Resulta que yo hago eso en el papel, ¿verdad? O sea, inclusive puedo prolongar esta recta con lápiz y esta para poder medir bien, ¿verdad? Y entonces resulta que yo las medí en centímetros, mano. Y las 3 miden así, 1.2, esta también mide 1.2 y esta 1.8. Yo divido todas las señales para calcular la integral, ojo, entre de la más pequeña, que en este caso es 1.2, y entonces resulta que tengo una relación de protones o una relación de áreas que va 1, 1, 1.5. De ahí, pero es que esta cosa no tiene 1, 2, 3.5 protones. Ah, pucha, tiene el doble, tiene 7. Entonces, si yo multiplico esta proyección que acabo de sacar por 2, entonces ya yo sé que en mi compuesto esta señal lo producen 2 y esta también. 2 y 2, 4. Esta señal que tiene una integral más grande la producen 3. Ah, man, ahí están los 7 protones. Entonces ya yo sé que la integración real es 2, 2 y 3. ¿Vieron cómo se hace lo del cálculo de integrales, chiquillos? Sí estamos.
Por lo general ustedes no tienen que hacer esto. Por lo general ya se las damos o el equipo uno se lo pide, el programa de computación. Ok, para calcular las integrales, Roy, entonces lo que haces es que medís todas, ¿verdad? Todas las lineecitas, digamos, que suben. O sea, medimos de aquí a aquí, también de aquí a aquí y medimos de aquí a aquí. Sacamos el valor o la altura, digamos, de esta línea en centímetros y dividimos todas las alturas entre la más pequeña, de tal manera que tengamos una relación como esta. Ahora, esto es la relación que tienen las señales entre sí, no refleja el número exacto de protones. Pero si yo puedo multiplicar o dividir por algún número, yo podría eventualmente tener el número de protones. En este caso, yo multipliqué esto por 2 y fíjense ustedes que me da la relación real de 7. ¿Ok? Más preguntas. ¿Estamos claros con la integración? ¿Puedo seguir el ejercicio? People, bien. Todo bien, me parece excelente. Seguimos. Bien, primero calculamos el número de insaturaciones. 2 por 3, en este caso no hay que usar la fórmula porque nosotros no tenemos nitrógeno ni cloro aquí, ¿verdad? Bueno, cloro sí, perdón, no tenemos nitrógeno sobre todo. Entonces, de ahí fíjense ustedes que 2 por 3, 6, más 2, 8. Tengo 7 hidrógenos, pero el cloro cuenta como si fuera un hidrógeno, ¿verdad? Entonces sí, correcto, Andrés. Este compuesto es saturado. Ahora vean, vámonos a ver el espectro de protón. Qué vacilón, aquí tengo un triplete, o sea, hay 2 protones en esta señal, ya lo calculamos. O sea, esta señal la debe estar produciendo un metileno, que está acoplando por fuerza con otro metileno, ¿por qué? Bueno, porque es un triplete, la multiplicidad de la señal, ¿se dan cuenta? Ahora, esta señal está muy por arriba de 3. O sea, esos protones tienen que estar cerca de quién, muchachos. ¿O de qué? Gente, de un elemento electronegativo como el cloro. Entonces, yo podría proponer inicialmente, chavalos, que esa señal es eso. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ahora, la señal central, esta es de otro metileno. Ah, interesante, porque esta señal es bastante compleja. Debe de ser, ¿verdad? Que ese metileno que yo vaya a poner aquí, dije, ¿verdad? Está acoplando no solo con este, que dobla su señal en 3, sino que va a acoplar con algo más que es el final de la molécula, ¿sí? Lo que va aquí, ¿verdad? Es el final de la molécula, que también me desdobla la señal de estos dos. ¿Qué es lo que va aquí, muchachos? De ahí, es muy fácil, porque aquí tengo un metileno y otro metileno. Son 2 de los 3 carbonos, ¿verdad que sí? Un metilo, Andrés, correcto. Son 2 de los 3 carbonos y tengo 4 hidrógenos. Solo me quedan 3 hidrógenos que poner. Entonces, lo que va ahí es el metilo. Recuerden, la señal de estos dos debe ser un triplete de cuartetos. Ojo, para evitar que se me enreden estos dos, ¿verdad? La señal de ellos dos es desdoblada en un triplete por estos dos que son equivalentes. A su vez, ese triplete se va a desdoblar en un cuarteto porque estos dos acoplan con estos 3 que son equivalentes por otro lado. Así que esto no es necesariamente un heptuplete. ¿Por qué se ve como un heptuplete? Porque probablemente las constantes de acoplamiento, o sea, la separación entre los picos, ¿verdad? Que se producen cuando la señal de ellos se desdobla por estos dos, es muy similar a las constantes de acoplamiento cuando estos dos son desdoblados por estos 3. Entonces aquí se superponen, muchachos. Entonces de ahí, por eso es que la señal de estos es compleja y de ahí se ven más picos, ¿verdad? Que en un acoplamiento solo entre 2 grupos de protones, pero no se ven todos los picos que uno necesita que aparezcan, ¿verdad? Porque se están superponiendo. Ahora vamos a hacer lo que se llaman diagramas, ¿verdad? De constantes de acoplamiento, muchachos, o diagramas de acoplamiento, para que ustedes vean. De ahí, el cloro, Sofía, te lo cuento, el cloro es muy electronegativo.
y por eso desplaza la absorción de estos dos protones a campo bajo. Recuerden que el cloro de esa pantalla desprotege, ¿ok? Haciendo que los protones experimenten un campo aplicado mayor, ¿sí? No mayor, sino, sí, mayor, claro, que los que están protegidos. ¿Ok? A ver, chavalos, este otro ejercicio. ¿Qué pinta tiene esto? ¿Qué dirían ustedes así de un solo leñazo, viéndolo? ¿Qué es? ¿Qué tipo de compuesto es? De una. No. Un aromático sí, porque hay señales entre 7 y 8. Ahora, ¿qué más me pueden decir de ese aromático? ¿Cómo ven ustedes? Ese patrón de señales que ven ustedes para el aromático es suave. Ya vamos con los grupos funcionales. Muy bien, Samantha. Sí, puede ser que haya una acetona, estoy de acuerdo. Claro. Lo que yo veo, ¿verdad? De estas dos señales, que es muy típico, es que las dos señales, ¿verdad? De los protones aromáticos, si ustedes se ponen a medir y a sacar las integrales, se van a dar cuenta que esto integra para 2, esto también, ¿verdad? Me parece que esto también y esto también, ¿verdad? Van a ver como en este caso, aún sin integrales nos la jugamos. Pero lo que yo veo es que es un aromático que está sustituido en para. Esto es lo primero que yo veo, ¿ok? Ahora tiene, como ustedes pueden ver, 2 oxígenos, ¿sí? Y vamos a ver cuántas insaturaciones en total tiene. 5. ¿Lo vieron? 5, ¿verdad? Entonces quiere decir, ciertamente, chavales, que están las 4 del anillo. Vamos a ver. Ahí está la sustitución. Ok, fíjense. Son 3 adentro, que son los dobles enlaces, más el ciclo, 4. Me queda una, y como Samantha decía muy claramente, es muy probable que aquí haya un carbonilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo protones que están en 2i, que pueden ser protones, ¿verdad? Puede ser. Hay que ver cómo nos arreglamos, pero pueden ser protones, chavales. Um, ¿Cómo se llama? A la par de un carbonilo. También tengo un singulete como en 4. Bueno, esto quiere decir que hay protones que están pegados, ¿verdad? ¿Cómo sabemos qué es la posición para? Por el patrón de desdoblamiento, Karina. Vea, cuando yo tengo dos como dobletes, ¿verdad? Para protones aromáticos así separados, yo automáticamente sé que es en para, porque los protones que están en orto generan las constantes de acoplamiento más grandes, ¿verdad? Y como te digo, es por la pura pinta del espectro. Cuando yo veo un patrón así, yo sé que es un aromático que está ahí sustituido en las posiciones para. Ahora, no se me preocupe, Karina, que vamos a ver más ejemplos para que usted vaya viendo estos sistemas. ¿Okay? Hoy tenemos, por dicha, y me queda bastante tiempo, muchachos, hoy tenemos para hacer práctica. Recuerden que el miércoles, para los que puedan, el miércoles a las 5, vamos a resolver esa práctica de RMN que yo les mandé por correo, ¿verdad? Ya la que tiene solo los espectros y no trae casi fórmulas, ¿verdad? Para aplicar la regla del 13. El miércoles a las 5 yo voy a resolver esa práctica para que les quede todo claro. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Entonces, tal vez haya, ¿verdad? Un carbonilo de una acetona, pero también, ¿verdad? Podría ser que fuera un carbonilo de otra cosa, de un éster, de un aldehído no, porque tendríamos un protón fuera de lo que se llama offset, o sea, fuera del campo. De un ácido tampoco, porque tendríamos un protón offset. Sí, Alondra, la clase del miércoles la grabo, no te preocupes. Yo la grabo y la subo como siempre. Yo con mucho gusto se las quiero dar, muchachos. Es más, vean, hay conectados 49, son bastantes. Si por alguna razón la quieren más tarde, la clase, ¿verdad? Para poder estar, me dicen. O inclusive, díganme una cosa, chavales, hacemos un momentito el pare. De los que están conectados, pues, les hago una propuesta, pero contéstenme la mayoría, porfa. Si la hiciéramos jueves, les quedaría mejor. Jueves en la noche, tipo 7 también. Ok, varios dicen que sí, algunos me dicen que no. Ok, suave. Entonces, ya vi varios nos. Vean, volvamos a la opción inicial, por favor contesten. Si fuera
Miércoles a las 7. Por eso, mañana a las 7. Bueno, varios me dicen que sí. Ay, puña. Bueno, mañana a las 7 porque tengo menos no. Queda miércoles, muchachos. Bueno, mañana, sí, hoy es martes. Mañana a las 7, entonces sí, muchachos, queda a las 7 de mañana. Y los que no, la pueden ver y también me pueden buscar en horas de consulta. ¿Ok? Bueno, sigamos con el ejercicio. Entonces les decía, de ahí para que fuera esto un ácido, tendría que haber una señal fuera, con mucho gusto, una señal fuera, ¿verdad? De las 10 partes por millón. No hay. Si fuera un aldehído también. Pero también fíjense ustedes entonces que estas señales podrían ser como para un éster, ¿cierto? Y son dos singuletes. Ah, mira. Esta señal de aquí, las integraciones son más bien similares. Qué vacilón, ¿verdad? Y resulta que si vemos la tabla, los protones que están en un carbono bencílico aparecen en 2 y pico. Ahí tenemos una posible estructura para este compuesto. A ver si entendieron, muchachos. ¿Les concuerda la estructura esa con eso, con la información que les da el espectro? ¿Qué opinan? Opination. Con la señal de 4. Vean, ¿por qué así? La sustitución para sabíamos. Nosotros presuponíamos que podían ser hidrógenos que estaban a la par de un carbonilo, sí. Pero también, si vemos la tabla, los protones bencílicos aparecen en 2 y pico. Lo que primero yo hice fue ver mis posibilidades de acuerdo al desplazamiento químico de los picos, ¿verdad? Estos son aromáticos y una sustitución en para. Ahora, ¿qué protones aparecen cerca de 4 por encima de 3? Ya es campo bastante bajo. Son los protones que están a la par o cuyo carbono más bien, ¿verdad? Son los protones que están en un carbono que a su vez está unido al oxígeno, ¿está bien? O a un elemento muy electronegativo. Por esa razón, yo puedo pensar que este metilo, bueno, y aquí lo importante son las integrales que son iguales, ¿verdad? Porque probablemente este sea un singulete más ancho y por eso se ve más pequeño, pero tiene la misma área que este, que es más, ¿cómo se llama? Más finito, más flaco, digamos, pero más alto. Los dos tienen la misma área, ¿verdad? ¿Sí? Y estas dos áreas son un poquito mayor que estas. Bueno, pues entonces aquí vemos que hay dos grupos metilo, ¿verdad? Que están pegados respectivamente a unidades desprotectoras, ¿verdad? El anillo no tanto como el oxígeno, ¿verdad? Por eso este metilo sale en 4, ¿verdad? Y este en 2. ¿Entendimos un poquito más, chiquillos? Mejor. Ok, ahora vean, como solo tengo el espectro de RMN, chavalos, esta señal también podría esta estructura también coincidir, muchachos. ¿Qué piensan? Esa otra estructura que acabo de poner, ok, vea Sebastián, lo importante de las áreas de las señales que reflejan el número de protones que las generan. Ahora, el equipo, ¿verdad? Ya me da la integración. Normalmente ahora ya no tengo que medir nada. Si yo tuviera que medir las áreas aquí de los picos, tendría que medir de aquí a aquí, o sea, la altura de esta, la altura de esta y las dos alturas estas. Una vez que tengo todo medido en milímetros o en centímetros, como ustedes quieran, lo divido entre el más pequeño, ¿verdad? Y entonces ahí, de esa forma, establezco la relación de las áreas. Eso es lo que es importante de las áreas. ¿Ok? Andrés, ajá. Bueno, los protones, ojo, tengo varias, entonces suave. La electronegatividad del metilo. Bueno, fíjense ustedes que esta estructura, con la información que tenemos, esta estructura también concuerda. La voy a explicar por qué. Resulta que este metilo sigue estando pegado a un oxígeno como aquí. Y entonces este metilo aparecerá a campo muy bajo. Ahora, este otro metilo, también, carbonilo de cetona.
En este caso, desprotege un metilo entre 2 y 3 partes por millón. Entonces, fíjense que con la información que tenemos, podíamos haber dado con estas dos estructuras. ¿Qué necesitaríamos, chavalos, para poder decidirnos entre esas dos estructuras? ¿Qué utilizarían ustedes? ¿Cómo diferenciarían esos dos compuestos con otra técnica? Opinen. Ajá, muy bien, Andrés y Luis. Ahora, ¿qué esperarían ver en el infrarrojo de alguna de las dos, verdad? Para diferenciarlo de la otra. Chicos, opinen todos, porfa. Estamos en clases. ¿Qué opinan? No, no hay un aldehído aquí, hermano. El pico del carbonilo es diferente. Digamos que sí, un poquito diferente. Pero yo no me atendría al carbonilo. La absorción del éster, Samantha, correcto. ¿Cuál absorción del éster? Me diferencia estos dos compuestos en IR. El CO, 1200, correcto. Para diferenciar entre estos dos, con el RMN que tengo, yo puedo llegar a estas dos estructuras bien. Ahora, para diferenciar entre las dos, vería una señal de CO entre 1000 y 1200 en el IR, sí. La otra cosa que yo podría hacer, si me dan el espectro, es ver el fraccionamiento de masas. ¿Por qué? Porque no se va a fraccionar igual una cetona que un éster. Aunque en este caso no va a poder haber un McLafferty porque aquí hay un anillo aromático, ¿sí? Entonces yo sí voy a tener la pérdida, por ejemplo, de un ion oxonio, mientras que aquí voy a tener la pérdida para ir adelantando cosas, nada más, muchachos, tranquilos. En los ésteres yo tengo esta ruptura e inmediatamente la pérdida de CO2. Entonces yo me daría cuenta con el masas también si es este o es este. Bien, otro. Aquí voy a ir ya directamente a las últimas partes teóricas, como les digo, y quiero hacer mucha práctica con ustedes, chiquillos. Si inclusive la clase se me dura un poquito más, a la mayoría les pediría que no se me fueran para poder hacer ejercicios. Pero vamos a ver ya los últimos datos teóricos. Me quedan como 4 o 5 láminas de teoría, un poquito más, y todas muy cortas. Así que ánimo porque vamos a practicar. Los acoplamientos complejos se dan cuando un protón, ¿verdad?, acopla con diferentes grupos de protones distintos. Fíjense que en este caso, ¿verdad?, esta molécula se llama estireno, los HA son diferentes que los HC, o el HA, perdón, es diferente que el HC, y por supuesto el HA es diferente que el HB. Más importante aún, HC y HB son distintos. Claro, fíjate que si yo cojo esto, cojo imaginariamente una tijera y cojo este enlace y pego aquí un metilo, ¿verdad? Sí, sí, Luis, yo lo subo, ¿verdad? Y cualquier cosa tenemos consulta. Pero fíjate que si yo pongo un metilo en lugar de HC, obtendría un alqueno trans. Pero si ahora, en lugar de quitar HC, yo quito HB, corto aquí, ¿ok? Y pongo el metilo, obtendría un alqueno cis. Estos son isómeros. Quiere decir que estos dos protones no son ni química ni magnéticamente equivalentes. Entonces, claro, aunque están en el mismo carbono, chavalos, HC, por ejemplo, acoplará con HB y a su vez con HA. La señal de HC es compleja. La señal de HA también va a ser compleja porque acoplará cis con HC y trans con HB. ¿Lo ven? La señal de HB también es compleja porque no solo acoplará con HA en trans, con una J por ahí de 15, sino que acoplará geminalmente, o sea, gem del mismo carbono, con HC. Ven, por eso es que no veamos aquí el resto de las señales. Como ven ustedes, las señales de los aromáticos son muy complejas porque todos los protones absorben en la misma región. De aquí yo no saco mucha información, solo que tengo protones aromáticos. Sin embargo, de las otras 3 señales yo sí saco información. Vamos a ver la señal de HA. Ok, la señal de HA tiene, ¿verdad?, un acoplamiento con HB grande, porque las constantes de acoplamiento trans son muy grandes. Pero va a tener, eran como 15 Hz. Pero resulta que también va a acoplar cis con HC, chavalos.
¿Y cis de cuánto era? Más o menos. Si mal no recuerdo, andaban por 10. Entonces, mira, esta señal parece, porque, ¿ves? Esta señal es un doble, primero, un doble, doblete. ¿Ves? Entonces, aquí vemos esta separación de picos y esta de aquí es lo que yo llamaría la constante de acoplamiento de A con C, la JAC. ¿Y dónde veo yo la constante grande? La de más hertz. De ahí, aquí, aquí. O sea, entre los dos picos de los extremos está la constante de acoplamiento. Bueno, mejor veámoslas así. ¿Ven? Este es un acoplamiento complejo porque H acopla con el B que estaba trans, ¿se acuerdan? Y con el C que estaba cis. Ven, resulta que la JH A con B, que estaba los dos protones en trans, ¿sí? Es grande, es de 17. No tiene que ser exactamente igual a 15, chavales. Mientras que la JAC es de 11 Hz. Entonces, la señal de A es un claro doblete de doblete. Este es el patrón, lo que se llama el patrón de desdoblamiento. Siempre, entonces, si tenemos que hacer un patrón de desdoblamiento, muchachos, dibujaríamos la separación más grande primero, o sea, la constante más grande primero y después las más pequeñas. De nuevo, las J se pueden calcular ya automáticamente, chavales. Ya se pueden calcular con el equipo. Pero si yo tuviera que hacerlo, igual de lo que hago es que mido, ¿verdad? Para saber los valores de las constantes. Ven, HB tenía una constante GEM que era como de 2 Hz. O sea, la de B con C, los dos que están en el mismo carbono. Sí, por ahí de 2 Hz, 1.4 es, por ahí anda. Y una constante de tipo trans con el HA, mira, de 17 Hz. También es un doblete, así se llama esta señal. Pero, ojo, es un doblete, ¿verdad? Cuya segunda constante de acoplamiento es más pequeña. Bueno, no puse la señal de, a ver cuáles pusimos, la de HB y la de HA. ¿Cómo será la de HC? Vean, la de HC, que es esta, ¿verdad? Es similar a esta, porque voy a tener una GEM de pocos hertz y una cis, ¿verdad? Por eso esta distancia entre los dos dobletes es más, ¿cómo se llama? Pequeña. Una cis que es como de 7, 8 hertz, ¿ok? 10 hertz. Bien. Vean aquí en esta, en esta molécula, solo vamos a ver el acoplamiento, ¿verdad? O digamos el desdoblamiento de la señal de los protones B. Ojo, B acopla, B se desdobla en un triplete por efecto de los halo, ¿ven? Pero ese triplete se podrá desdoblar en cada pico del triplete, cuidado, en 4 por efecto del metilo. O al revés, depende. ¿Cuál se pone primero aquí? La más grande. Resulta que la constante con el metilo es de 7,3. Entonces yo digo primero, ¿verdad? El desdoblamiento en 4 picos. ¿verdad? Y después cada uno de los 4 picos se va a desdoblar en 3. ¿Por qué? Claro, porque ya vi el desdoblamiento de estos protones por efecto de los 3 del metilo. Ahora necesito ver qué le pasa a la señal de estos protones que ya está desdoblada por efecto o por la influencia de estos otros 2 protones. ¿Ves? Entonces en este cuarto es un cuarteto de tripletes. Claro, fíjense ustedes que como las dos constantes de acoplamiento son muy similares, de ahí yo no veo todos los picos, ¿verdad? Porque serían un montón de picos, ¿verdad? Primero 4 y cada uno de los 4 en 3, 3, 6, 9, 12 picos tendría que haber yo. Pero como las constantes son tan similares y como lo vemos por acá, algunos picos se superponen y yo que veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veo la mitad porque se superponen porque las dos J son equivalentes prácticamente. ¿Está claro lo de las constantes de acoplamiento y lo que es un acoplamiento complejo, chavalos? Gracias. Sí, varios. Los demás, sí, ¿verdad? Sí se entiende. Bien. Ok. Como les digo, ya estos son temas importantes, pero más puntuales. Protones diastereotópicos son aquellos que, aunque estén en un mismo carbono, son diferentes.
¿Cómo hago yo para saber cuándo algo es estereotópico? De ahí haciendo la ruptura imaginaria de enlaces, ya lo dijimos. Es que si reemplazo el H1 o reemplazo el H2 o reemplazo el H3, obtengo el mismo compuesto siempre. Entonces estos tres más, 1, 2 y 3, son igualiticos, no son diastereotópicos. A estos tres se les llama casualmente protones homotópicos. Ah, pero el cuento es diferente con estos dos compuestos, figúrense ustedes. Porque si yo quito HA mentalmente y lo reemplazo por un grupo Z, aquí obtengo un isómero geométrico. Pero si quito HB, aquí tengo el otro. Estos dos son diasterónicos. Fíjense qué interesante en un sistema cíclico, ¿verdad? Que también es rígido. Y los HC son iguales. Porque resulta que si yo quito cualquiera de estos dos que están en los carbonos vecinos al carbono que tiene el OH, muchachos, si yo quito cualquiera de estos, obtengo el mismo isómero cis. Si pongo una Z aquí, obtengo un ciclo disustituido del cis, pero es el mismo ciclo que si yo quito el HC. Ahora, ¿por qué HC y HD son distintos? Sistema rígido, recuerden, este enlace no rota libremente. Porque si yo quito HD y pongo algo aquí imaginario, voy a obtener un isómero 1, 2, sí, pero trans. ¿Ven? Y claro, lógicamente HE no va a ser igual a HF, porque si yo lo sustituyo voy a obtener cosas distintas. Ven, aquí está el plano de simetría que me dice que sí, los HC son iguales y los HD. Ahora, si no hubiera plano de simetría, entonces todos serían distintos. ¿Ok? Entonces, ¿qué son protones diastereotópicos? Los que están en un mismo carbono, pero son diferentes. Claro, el ejemplo, otro de los ejemplos más importantes es cuando un carbono está a la par de un centro quiral. Esto es un centro quiral, lo es 2. De ahí resulta que estos dos protones son diastereotópicos. ¿Por qué? Porque si yo meto una Z aquí, inmediatamente el carbono 1 se me convierte en quiral. Y no es lo mismo que yo quite el que está para afuera que el que está para adentro, porque tengo diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes diasterómeros. Entonces, ¿pueden haber protones diastereotópicos en moléculas de cadena abierta? La respuesta es sí, claro. ¿Y cuáles son? De ahí los que me alteran, digamos, o los que están siendo influenciados, para decirlo mejor, disculpen, por un centro quiral. Por eso la absorción de estos dos es compleja. ¿Ves? Es compleja. Ahora vamos a ver. Estos dos, ven, tienen una absorción compleja que está aquí. Este acoplará con una gem con este y después con otra con este. Entonces son como 7 y si mal no recuerdo, la gem en este caso, que es un carbono sp3, creo que andaba por 10. No me la sé de memoria, chavalos. Lo que yo necesito es tener una tabla. Por eso les dije que es muy importante para cuando resuelvan los ejercicios y para el examen, de que tengan las tablas que ustedes consideren que deben de tener. Bueno, hay que vacilar los protones, lo de la diferencia entre el carbono C, ¿en el cuál? En el ciclo. Aquí. Bueno, fíjate vos que es que aquí este ciclo es rígido, ¿verdad? Y no es lo mismo quitar los protones que están del mismo lado del OH que los que están debajo. Pero fíjate que este ciclo tiene un plano de simetría. Si tiene un plano de simetría, quiere decir que los dos que están del mismo lado son iguales. Estos dos C son iguales, pero son diferentes que los D. Ahora sí lo viste. Ok. Bien. Fíjense ustedes que a temperatura ambiente, el aleteo de un ciclohexano es tan rápido que el RMN solo ve un pico. ¿Verdad? A temperatura ambiente, chavalos. ¿Qué pasa si yo bajo la temperatura? Si yo congelo, ¿verdad? Porque yo puedo bajar la temperatura bastante. Entonces, ¿qué voy a ver? Dos tipos de señales en el ciclohexano. Donde el aleteo se vuelve más lento porque bajé la temperatura, ¿verdad? El RMN sí lo ve. Ya no es tan rápido el fenómeno y él solo entiende un pico, ¿verdad? Porque no puede ver, está la rapidez del intercambio que él no puede ver los dos tipos de protones distintos que hay en el ciclohexano. Si bajo la temperatura, tengo dos picos, ¿verdad? Uno para los axiales, ¿verdad? Y otro para los ecuatoriales. ¿Ok? Bien. Los OHs, los NHs y demás, recuerden que se intercambian en las disoluciones, muchachos. O sea, en los alcoholes, en las aminas, en las amidas, ¿verdad? Dependiendo del disolvente,
dependiendo de la temperatura, los OH que están formando puentes de hidrógeno se sueltan de uno y se pegan en otro y están en un continuo cambio. Como ven en el espectro de abajo, chavalos, en este, la señal del OH aquí, ¿verdad? Cuando hay impurezas o hay una cantidad pequeñita, aunque sea de ácido o de base, los protones del OH están formando enlaces de hidrógeno y se están intercambiando, por lo cual aparecen como un singulete. Ahora, si yo hago el etanol ultra puro, absoluto, sin gota de agua, en cambio más bien, ¿verdad? El OH puede acoplar. Vean que está a 1, 2, 3 de estos de aquí, ¿verdad? Por eso saldría como una señal desdoblada. ¿Ok? Importante. Como un triplete. Pero lo normal es que nunca veamos un OH así. Siempre los vemos así. Ahora, ¿siempre aparecen en 3? No, aparecen donde les da la gana, ¿verdad? Las señales de los protones que están en átomos electronegativos que se intercambian aparecen donde les da la gana, ¿verdad? Dependiendo del disolvente y de las condiciones del experimento de Riemann. ¿Ok? Y siempre aparecen como un singulete ancho. Ojo, aquí tenemos, muchachos, es que me estorba esto, ¿dónde lo pongo aquí? Aquí lo voy a dejar. Vean, las señales, en el caso de los nitrógenos, todavía son más complejas. Ya no solo es por el intercambio de los protones que están en el nitrógeno, chavalos, sino porque el nitrógeno tiene 4 estados de spin. Ajá, y absorbe también por donde absorben los carbonos. Entonces, como este hidrógeno va a acoplar con su nitrógeno, ¿verdad? Porque el nitrógeno también absorbe, y también es activo en la resonancia magnética nuclear y son 4 estados de spin. Yo por lo general los protones unidos a nitrógeno los voy a ver como una pancilla, como anchos, ¿ok? No solo por el intercambio, sino por el acoplamiento de los protones con el nitrógeno. Otra vez, chavalos, ¿qué? ¿Los protones pegados a nitrógeno siempre aparecen en 5? No. ¿Dónde aparecen? Depende de las condiciones donde ellos quieran, ¿ok? Ok, un ejercicito y practicamos un poco lo que acabamos de aprender. ¿Qué quiere decir esta señal? Se dice que está offset, o sea, fuera de escala. Está fuera de escala 2.4 partes por millón, o sea, esta señal está como en 12. ¿Qué características tiene este piquito? De ahí, es una señal ancha y está a un campo muy, muy bajo. Debe ser el protón de algo, ¿verdad? Un hidrógeno que está pegado a algo muy electronegativo. Y como dice Andrés ahí, de un ácido. Y yo estoy de acuerdo con que es la señal del protón de un ácido. Tiene que ser. Mira, y tiene 2 oxígenos. Ahora, ¿qué más ven ustedes? Yo sé que no se ve muy clarito porque hay algunas de las láminas y de los espectros que traen los libros no se imprimieron bien. Pero, ¿qué ven ustedes? Mira, y ahí están las integraciones, man. O sea, uno integra para 1 y el otro que parece un doblete integra para 6. Claro. O sea, lo que hay que irse acostumbrando, chavales, es de la pinta de algunas señales. Igual, si viéramos 2 dobletes, ¿verdad? Bien separados por 7, diríamos que es un paradisustituto aromático, pero cuando vemos 6 por un lado y 1 por el otro, y una señal que acopla para 1, de ahí, chavalos, eso es un isopropilo, ¿ok? Bueno, igual, de que cogemos la fórmula y calculamos las insaturaciones, en este caso, son 10, entonces tengo, ¿verdad? Vamos a ver, como dice ahí, solo una. Y ya habíamos concordado en que tal vez esto era un protón de un ácido, tengo 2 oxígenos, ¿verdad? Es un multiplete, es un doblete, tarán. ¿Cómo lo vieron? Muchachos, ¿cómo lo ves tú? Bien. ¿Sí me van entendiendo? Ahí está HA. Muerto, muy fácil. Ok, sigamos. Miau. Este no está tan fácil, ¿verdad? Sin embargo, sí está fácil. Pueden integrar, y podríamos integrar si quisiéramos, pero tal vez no hace falta.
¿Qué es esa señal que vemos en 10? ¿Qué les sugiere a ustedes que podría ser? Excelente, Samantha, sí. Por 10 o por ahí ya salen muy pocas cosas. Y una podría ser un aldehído. Mira, ahí hay dos tripletes ahí a campo alto, chavalos. ¿Qué podían ser esas señales? ¿De qué? Excelente, Jimena, si es un aldehído. No, las que están por 3 no. Las que están por 7 sí, Luis. Sí, correcto, correcto. No, no, tranquilo. Pero las que están por 3, ¿qué se les ocurre así a vos de pronto? Algo pegado a oxígeno, sí, o algo pegado a un aromático, ¿verdad? Puede ser. Puede ser que tengamos ese tipo de sustitución. Bueno, entonces vamos a ver. Ahí, 5 insaturaciones. O sea, un anillo aromático y efectivamente un carbonilo que puede ser del aldehído. ¿Cómo podríamos armar esa estructura? Ya tenemos ubicados de los 9, 6 del anillo, ¿verdad? Más 7 del aldehído. Solo me quedan 2. ¿Cómo los acomodaríamos? ¿Cómo ven en las integrales de las señales que están por 3? ¿Iguales o diferentes? Esta y esta. Entonces, ¿qué podrían ser ellos? Vean que ya ubicamos también, ¿verdad? ¿Cuántos hidrógenos tenemos ubicados? Yo creo que tenemos entonces 5 del aromático. Sí, porque la señal del aromático podría ser que estemos no sustituidos. 5 por ahí, más uno del aldehído son 6. Me quedan 4 hidrógenos. Entonces, ¿qué son ellos? ¿Qué son estas señales? ¿De qué tipo de carbonos estoy hablando? Muchachos, a ver, muchachos, la práctica es para ustedes, para mí no. No, Luisito, no se ve eso aquí. No, Sofía, trans tampoco. ¿Qué tipo de carbonos son ellos? Vean, si fueran carbonos de un doble enlace, yo lo hubiera visto en las insaturaciones, ¿verdad? Y las señales serían entre 5 y 6. Muchachos, pero ¿a ustedes no les parecen estas dos señales de metilenos? Chan, chan. Claro. Vean, HASS está más desprotegido porque está cerca del carbonilo y HB es el que está más protegido porque el aromático no es tan desprotector como el carbonilo. Estoy aquí para ver sus preguntas en este momento, chiquillos. Opinen. ¿Alguna cosa? ¿Estamos? ¿Sigo? Bueno, seguimos. Pam, para, pam. ¿Qué ocupa que repita, Luis? Ok, los protones benzílicos por lo general, Luis, absorben después de 2.5. Vamos a ver dónde aparecían aquí. ¿Ves? Está 2.5. Y los que están en la posición vecina, en el carbono alfa, un carbonilo también, es por la misma zona, ¿verdad? De protones que están a la par de. C5H8O2. ¿Qué opinan? Vamos, ayúdenme con este, chavalos, como si estuvieran en clase, May. Porfa. Estoy viendo el chat. Si alguien quiere decir algo por el micrófono, puede abrir y cerrar también. A ver. 5 por 2, 10.
Más 2, 12. 8 y 4, 12 son 2 insaturaciones. Ah, ¿será que hay un ácido aquí? No, no hay un ácido, correcto. ¿Por qué no? Porque no tengo una señal. Bueno, por cierto, las señales de los ácidos, de los protones ácidos, a veces no salen. Qué jodido, ¿verdad? En los de los exámenes de ustedes, yo procuraré ponerles espectros donde sí salga, pero a veces en la vida real no salen, ¿verdad? Se intercambian tan rápido que no se ven. Tiende a confundirse uno. Un singulete, un triplete y un cuarteto es lo que yo veo ahí, chavalos. Solo 3 señales y son 5 carbonos. Ay, papá. Opinen, chavalos. ¿Cómo acomodamos esa información? Un triplete para 3, un cuarteto para 2. Eso es un grupo etilo, ¿verdad? Verde por fuera, verde por dentro y con una semilla de aguacate adentro, man. De ahí. Eso es un etilo. O sea, lo que hay en 3, casi en 3, perdón, y en uno es un etilo. Pucha, pero es que hay una señal para 3 que es un singulete. ¿Cómo acomodamos eso? Vamos. Chicos, la práctica es para ustedes. Yo estoy de acuerdo con vos, Samantha. Sí estoy de acuerdo en que sea una acetona. Con Andrés puede ser un éster. Claro, ahora ¿cómo me lo acomodan, chiquillos? ¿Cómo me acomodan la estructura? Es que ahí es donde está la cosa, chavales. Opination. No bueno, otro doble enlace puede ser, Luis. Lo que pasa es que yo no veo protones vinílicos, a menos que fuera la otra insaturación, un doble enlace tetrasustituido. Mira, Samantha, están todas pura vida. Claro que pueden ser 12 tonas. Con algo tan simétrico yo puedo pensar en 12 tonas. ¿Por qué? Porque tengo 12 etilos. Vamos a ver. Insaturaciones. Un cuarteto. Un singulete y un triplete, chavalos. Ya los comentamos. Ok. Ping, ping. Muy simétrico es el compuesto, ¿verdad? Preguntas. Entre más simétrico, entre menos señales, quiero decir, tengo un RMN, más difícil se vuelve. Muchas veces. Questions, preguntas, chavalos. ¿Por qué 12 tonas? Porque tengo 2 insaturaciones. Y es que no veo por ningún lado ni dobles enlaces, no sé, o sea, las señales no son para un ciclo porque hay solo 3 señales, ¿verdad? Perdón. ¿Por qué aparecen diferentes las señales del metileno del etilo y del metilo que está solo? Porque el metilo que está solo, ¿verdad? Siempre siente el efecto más de este carbonilo, mientras que probablemente por alguna conformación siente más el de los dos, ¿ok? Por eso salen en diferente lugar. Lo importante es que cuadre la cosa. Entonces, Luis, 12 tonas es por eso, porque es lo que encaja con la información que tenemos. Ahí están. ¡Ay, miau! ¿Qué ven aquí así? De una vez. Pura vida. ¿Qué ven ahí? Y ahí están las integraciones. 1, 1, 1, 1, 3. Alqueno correctamente. Es una, aquí hay protones de doble enlace, sin duda, chavalos.
¿Qué más ven? Puede haber un alcohol correctamente porque, o un NH, porque esta señal es una señal que parece un singulete, pero no es, pero es ancha, ¿verdad? Ok. Bueno, doble doblete y multiplete. 2 por 4, 8 y 2, 10. Menos 8, unisaturación. Y a juzgar porque hay 3 protones vinílicos, debe ser un doble enlace monosustituido. De ahí, Luis, es lo que decíamos, compañero, los protones de los alcoholes aparecen donde ellos quieran, dependiendo de las condiciones. ¿Qué más ven ustedes aquí que sea conocido? Muy conocido, Mae. Recuerden que la integración es 1, 1, 1, 1, 3, pero puede ser el doble, no sé. ¿Qué ven aquí ustedes? ¿Qué haya? De ahí sí, Andrés, tratemos de armar con lo que tenemos. Tal vez hay un alcohol, tal vez hay un isopropilo y tal vez hay 3 protones del doble enlace. Vamos a ver. Unisaturación. Alqueno. Lo que me sugiere, eso es esto, ¿verdad? Lo que me sugieren estos protones. Singulete ancho. Ah, sí. H. HD, ya sabemos que el isopropilo estaba ahí. ¿Cierto? Ah, mira qué interesante. No era un isopropilo, pero se parecía mucho. Por eso posiblemente. La señal de este HD es un multiplete porque acopla con estos 3 y con el HA y con el HC. Ah, parecía un isopropilo, ¿verdad? SA es singulete ancho, Samantha, así le pongo yo. Es un singulete ancho, por eso le digo SA. ¿Ok? Ahí estamos. Y muchachos, les dejo para que lo vean con detalle porque ya lo explicamos. El desdoblamiento de los protones del doble enlace. Pam, pam. Por eso se ven como están aquí. Claro, el espectro es horrible, ¿verdad? No se nota muy bien, pero si yo sé construir a partir de los valores de las constantes de la tabla, chavales, los arbolitos, ¿verdad? Estos, yo puedo ver cómo se ven y saber quién es quién y dónde está. ¿Ok? Si quieren esta parte, como ya lo expliqué y está desarrollada, se las dejo para después. Ahí está. Bueno, fíjense que en todos los casos, para que ustedes vean cómo va la tecnología con esto, muchachos, yo uso, digamos, dibujo la molécula y le pido a un programa que me calcule los desplazamientos químicos. Y a veces coinciden y a veces no. Vean aquí. El programa me calculó que este hidrógeno sale en 5,73. ¿Y dónde sale? Entre 2 y 3, ¿verdad? Todos los programas que asignan desplazamientos químicos a las moléculas, que hay muchos, muchachos, muchos, son una mera guía, ¿verdad? No son la santa palabra. Ok. Otro. Recuerden que hoy practicamos. Opinen, muchachos. Vean que la señal que está aquí realmente no es una señal. Son dos, una encima de otra. Bueno, empezamos con las insaturaciones. Resulta que encontramos que con esta fórmula hay 0 insaturaciones. ¿Ok? Ahora, vean estas señales. ¿Verdad? Aquí hay un multiplete y de este lado hay un doblete. Esto sí parece ser un isopropilo. Vean que aquí hay un doblete y el doblete está encima de un triplete. Salieron en la misma región. Entonces yo probablemente tenga eso. ¿Ok? Ahora tengo esa que se cerró ahí, más el triplete. Entonces tengo un etilo, como ese. Tengo de nuevo un singuletillo ancho aquí, un SA. A ese mismo.
un OH. ¿Lo ven? Y tengo, por último, este cingulete de ahí. Ya, yo creo que ya armé esta vara, ¿verdad que sí, muchachos? Vamos a ver, es que tengo que correr esto todo el tiempo. Ya. Ese cingulete puede ser de un metilo. Entonces la criatura puede ser así. ¿Qué les parece? Vean cómo todas las señales salen a campo bajo porque el OH no está pegado a un carbono que tenga hidrógenos. Por eso no sale nada en 4. Si aquí hubiera, aunque fuera un hidrógeno, hubiéramos esperado una señal entre 3 y 4. El etilo, vea, el etilo está aquí. Es este cuarteto en 1.5 más el triplete que está acompañando al doblete aquí. ¿Ok? ¿No te queda claro del OH? El OH es este, ¿verdad? Aparece aquí, es un OH terciario, ¿verdad? Igual se intercambian en disolución y esta señal es un cingulete ancho que es para 1. Ahora, no aparece ninguna de las señales de los otros hidrógenos cerca de 4 porque el oxígeno no está pegado a un carbono que tenga hidrógenos. El oxígeno está pegado en el carbono terciario y por lo tanto muy lejos de los hidrógenos. Bien, tomar 10 minutos nada más lo que sigue, muchachos, para hablarles de carbono 13. ¿Ok? Vamos a hablar de carbono 13, que es la otra técnica que acompaña la resonancia magnética de protón. Bueno, el carbono 13 tiene una abundancia muy, muy baja, chiquillos. Muy, muy baja. Casi en todas las moléculas, digamos, que tenemos sobre la Tierra, casi todas son de carbono 14 que no absorbe. Sin embargo, el carbono 13, ¿verdad? Que está en 1% más o menos, sí absorbe, sí es activo y sí tiene 2 niveles o 2 estados de spin que yo puedo medir en el RMN. Ahora, las señales son muy débiles, ¿verdad? Primero porque ¿cómo se llama? El carbono tiene una constante giromagnética mucho más baja, que es una cuarta parte que la del hidrógeno, lo cual hace que las señales sean débiles, en primer lugar. Después, por su abundancia, ¿verdad? En los primeros equipos, hacer un carbono 13 era un verdadero proeza, porque duraban muchísimo y siempre se veían las señales muy pequeñas. Ahora, resulta ser que con el experimento que les voy a describir ahora, y es como modernamente ya se hacen hasta los espectros de protón, yo puedo registrar en un tiempo razonable un espectro de carbono 13. Resulta que si se utilizan equipos, ¿verdad? Que pasan del dominio de la frecuencia, que se llama, digo, del dominio, si más bien pasan al dominio de la frecuencia, ¿verdad? Y del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, muchachos, yo puedo tener espectros de carbono 13. Vean cómo es sencillamente el experimento, sin ahondar mucho. Yo cojo mi tubo de RMN, ¿verdad? Lo meto en el equipo y le doy un pulso de radiofrecuencia tan fuerte que todos los núcleos pueden absorber a la vez, ¿ok? Entonces, si yo le doy ese pulso rápidamente, ¿verdad? Entonces, lo que voy a tener después de que le doy el pulso es todos los núcleos van a estar en su condición de resonancia en precesión y van a empezar después a emitir la energía que absorbieron. Ok, eso me da, ¿verdad? Como un gráfico inmediato. O sea, yo doy el pulso, ¿verdad? E inmediatamente el detector lo que recoge es esto, que se llama la caída libre de la señal, o en inglés el Free Induction Decay, ¿ok? El FID, que esto yo lo puedo convertir con un aparato, ¿verdad? Con un software, digamos, con electrónica pura, chavalos. Yo lo puedo convertir a señales de RMN. El asunto es que, claro, es un pulso, un golpe de radiofrecuencia a un valor de campo establecido, ¿ok? Fuerte, ¿ok? Pero fíjense ustedes que ese pulso de energía que yo le doy a todos los carbonos o los hidrógenos de la muestra para que todos se exciten a la vez, ¿verdad? Es muy rápido. Quiere decir, muchachos, que yo puedo hacer, ¿verdad? Un montón, en 5 minutos, por ejemplo, yo puedo hacer un montón de espectros. O sea, puedo tirarle un montón de pulsos a mi muestra, de tal manera que el equipo, la parte electrónica, los va guardando. Es más, no solo los guarda, sino que los promedia. Entonces,
qué sé yo, en un minuto tiré 32 pulsos, por decir algo. Son 32 FID. Son 32 señales que se van a convertir en espectros. Es como si yo hubiera sacado 32 espectros en un minuto, ¿se dan cuenta? Si yo los sumo, los promedio, puedo eliminar el ruido. Entonces, claro, aunque las señales de carbono sean pequeñas, yo las voy a ver, chavales. Y ahora, como les digo, por lo general para un buen carbono 13, si uno tiene muy poquita muestra, necesita todavía unas 2 horas, digamos. Un poquito menos, tal vez. Pero se ve el espectro. Y bien, ¿verdad? Entonces, en los equipos nuevos, ¿verdad? Todos funcionan con FT o transformada de Fourier para convertir los Free Induction Decay en espectros. ¿Ok? ¿Y por qué ahora todos los equipos funcionan así? De ahí, muchachos, porque aumenta la resolución y disminuye el tamaño y el tipo de señales de ruido. ¿Ok? Bueno, entre el carbono 13 y el protón, ¿cuáles son las diferencias? Los desplazamientos químicos en primer lugar, las frecuencias de operación, ya que son una cuarta parte, o sea, el carbono absorbe a una cuarta parte de lo que absorbe el hidrógeno, ¿verdad? Y la otra cosa importante, estas dos las vamos a ver ahorita, pero la que es muy importante decirles de una vez es el área de los picos, chavales. El área de los picos en carbono 13, aunque hay un software para eso, no refleja siempre cuántos carbonos producen esa señal, porque resulta que los carbonos acoplan con los hidrógenos de la molécula. Cuidado. Y si yo no hago bien ¿verdad? La supresión que se puede haciendo o lanzándole pulsos también a la molécula, si yo no hago bien la supresión de esos acoplamientos del carbono, entonces me estoy engañando, porque el área abajo del pico del carbono no significa cuántos carbonos proporcionalmente la produce. Por lo general, no consideramos el calcular las áreas debajo de los picos del carbono 13. Bueno, aquí tienen una representación un poco más bonita de la técnica. Aquí viene el leñazo. Aquí está el campo magnético fijo. Todos los núcleos de la molécula procesan, entonces todos absorben. Eso es lo que veo yo aquí. Pero después todos empiezan a emitir. Por eso se llama Free Induction Decay. Entonces, todas estas son transformadas, ¿verdad? Por la transformada de Fourier, ¿verdad? Que es un ardid matemático, un software, ¿verdad? En el espectro. Ok. Mientras que los desplazamientos químicos normales en protón van de 0 a 10, chavalos. En carbono 13 son mucho mayores. Fíjense que aquí es de 0 a 200 partes por millón, donde aparecen los carbonilos. Los desplazamientos son mucho más amplios. Ahora, acá tenemos nosotros, ¿verdad? El espectro de protón y el de carbono 13, ¿verdad? ¿Qué ven ustedes con respecto a la posición de las señales del carbono 13? Bueno, veremos que los carbonos pueden aparecer como pico único, que es de cuando yo hago el espectro desacoplado, que se llama el más común, el más normal que van a encontrar, chavalos, ¿sí? O puede ser que yo haga un experimento modulado en el cual el carbono pueda acoplar con sus hidrógenos, que se llama el acoplado. Pero vieron ustedes que aún ahí hay que desacoplar un poco porque el carbono tiende a acoplar con más hidrógenos a más distancia. Bueno, el asunto aquí importante, bueno, y acoplan los carbonos con los carbonos, ¿sí? ¿Verdad? Y a veces se ven esas constantes que son enormes de paso. Bueno, pero lo más importante es, ¿verdad? Que nosotros veamos que si tengo dos grupos electronegativos, ¿sí? Me van a desplazar la señal del carbono a campo más bajo, igual que pasaba en protón. Aquí este carbono sale a campo más alto que todos, porque es el que más lejos está de los grupos desprotectores. Lo que quiero decir es, grupos protectores y grupos desprotectores, como funcionaban en el caso del hidrógeno para los carbonos, chavalos. Bueno, el carbono no se observa por baja abundancia, el H sí, las constantes de acoplamiento con el carbono son muy grandes. Y fíjense, aquí vemos el espectro desacoplado, ¿verdad? O más bien acoplado, donde este carbono, perdón, se ve como un singulete porque no tiene hidrógeno y no acopla con nadie. Este se va a ver como un cuarteto porque este carbono acopla con los 3 hidrógenos. ¿Se dan cuenta? Igual que en el caso del TMS, el TMS lo vemos como un cuarteto porque el carbono acopla con los 3 hidrógenos. Y este carbono se ve como un triplete porque solo acopla con 2. Bueno, entonces normalmente podemos ver los carbonos 13 así.
Pero lo normal es que los veamos así, chavalos. Ven, de nuevo, aquí en este espectro, pues ahí tenemos, ¿verdad? Notamos que en el protón hay un protón de un aldehído, ¿verdad? En el espectro de protón, disculpen, se ve la absorción de un protón aldehídico. Pero también yo confirmo la presencia del aldehído porque es típico el desplazamiento ahí por 200, muchachos. ¿Sí? ¿Lo ven? 180, 200 aparecen los carbonilos, aldehídos y cetonas. 220, 230, los carbonilos de ácidos y de ésteres. La tabla. ¿Por qué la señal de aldehído es tan grande? Porque en este caso la señal del aldehído es muy fina. Solo representa un protón, pero si te das cuenta, es una señal muy delgada, ¿verdad? Es muy delgada. Entonces, por eso se ve muy grande. Pero no hay que engañarse, el área es menor que en los otros casos. Bueno, aquí tenemos los espectros acoplado y desacoplado de los carbonos de la butanona. ¿De acuerdo? Recuerden que el carbono, si el espectro es desacoplado, solo acopla con los protones que tiene enlazados. Aquí de nuevo para este compuesto, ¿verdad? Ejemplos. Bueno, y vamos a ver, después ustedes se leen un poquito la parte teórica, no es tan importante como la aplicación. Fíjense que hay un experimento que se llama DEPT y que yo puedo obtener con esa secuencia de pulsos, son una secuencia de pulsos que se le dan a la muestra, varios tipos de espectros, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que en el carbono 13 normal, de todos los carbonos se ven como un pico, que es lo que se muestra aquí. ¿De acuerdo? Pero en el que se llama el DEP90, o sea, que se le manda un pulso a la muestra, en un pulso de 90 grados, no se ven ni los carbonos cuaternarios ni los metilenos. Solo se ven los metinos, tampoco se ven los metilos. ¿Ven que es útil? Ahora, en el que es 135, o sea, el ángulo del pulso es de 135, no se ven los cuaternarios. Los metinos o CH se ven como un pico para arriba, los metilenos se ven como un pico para abajo y el metilo se ve como un pico para arriba. ¿Ok? Entonces, de ahí, si tengo una molécula como esa y le saco el DEP, puedo saber quiénes son metilos, quiénes son metilenos, muchachos. ¿Ok? Y quiénes son metinos. Bueno, en carbono 13, el número de señales diferentes implica cuántos tipos distintos de carbono están presentes. Esto es un resumen. Los desplazamientos químicos de estas señales sugieren qué tipos de grupos funcionales contienen esos átomos de carbono. Y la separación de señales en el espectro desacoplado o fuera de resonancia, o los espectros DEP90 y 135, indican cuántos protones están unidos a cada carbono. Bueno, muchachos, aquí termina la parte teórica y el capítulo 13, ¿verdad? Que es duro. Lo que les muestro es ya un trabajo de la vida real y que la resonancia magnética nuclear no se queda en una dimensión. Ahí está de 3 dimensiones, una técnica que se llama DOSI, pero lo que están viendo ustedes es lo que se llama un espectro de protón-protón, ¿verdad? Un COSI, así se llama, en donde yo veo los acoplamientos de cada protón, ¿verdad? Como si fueran picos que yo veo desde una avioneta, ¿verdad? Las montañas que veo desde una avioneta por encima. Y lo que veo aquí son los picos como si estuvieran cortados. Lo bueno de esta técnica bidimensional para contarles es que yo veo todos los acoplamientos de un protón. Bueno, el espectro que ustedes ven aquí, ¿verdad? Es un espectro que está medido en 750 MHz y es o sea, un campo muy grande y es de una molécula o la estructura de un compuesto natural, muchachos, que se llama una sal biliar. Quizá en la parte de moléculas biológicas veamos algún espectrillo de esos, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo hay moléculas complicadas de verdad. ¿Ok? Se usan mucho estas técnicas en productos naturales, ¿verdad? Si anda por ahí no me deja mentir. Y aquí por dicha en Costa Rica, pues hay 2 equipos como lo mencionaba. Y por dicha hay gente que tiene mucho conocimiento de esto. Bueno, chiquillos, de ahora en adelante solo práctica. Vean, el viernes vamos a seguir haciendo un poquito de práctica de RMN, aparte de la del miércoles, porque el viernes también vamos a hacer práctica del capítulo de éteres. Para los que han tenido tiempo de ojear los videos o ojear el capítulo, ya se dieron cuenta que es puro repaso, chavalos.
puro repaso. O sea, éteres es lo mismo del semestre pasado, ¿verdad? Y un poquito. Sí es duro interpretar esos espectros, vieras que sí, Luis. Pero bueno, es como un juego al final de cuentas. Es de ahí. No sé, a mí me gusta mucho. Pero les decía, chavalos, el viernes vamos a tener por lo menos una horita de práctica de espectros de RMN, aparte de la práctica del miércoles, para que ustedes tengan bastante. Y solo le vamos a dedicar una hora a resolver unos ejercicios de práctica del 14. Vuelvo a decir, el 14 ya casi que lo vimos todo en Orgánica 1, ¿ok? Y voy a hacer unos ejercicios, unos poquitos, como para que no se diga que no practicamos del 14. Pero eso ya ustedes lo conocen de sobra, ¿ok? Bueno, chiquillos, muchas gracias por todo. Quedamos aquí. Que me les vaya muy bien, que tengan un buen día, ¿verdad? Y porfa, no me dejen de estudiar esto de resonancia magnética nuclear, ¿ok? Bueno, que me les vaya muy bien, chicos.